Vaya semana. Tenemos cloacas del Estado, tenemos negociaciones entre Esquerra Republicana, Ciudadanos, PSOE, tenemos colegios concertados, tenemos nuevos confinamientos, tenemos reuniones entre patronal, sindicatos, gobierno. En definitiva, tenemos un cóctel político gigantesco con el que ponernos borrachos hasta la saciedad, borrachos de poder, aunque todos sabemos que en el fondo la resaca siempre la pagamos los mismos. Soy Jorge Coloma, bienvenidos a Es Política, al 7 análisis correspondiente a la semana entre el 29 de junio y el 5 de julio de 2020. Y os estaréis preguntando que aquí faltan unos cuantos 7 análisis desde el último que hice hasta este de aquí. Y sabéis una cosa, tenéis más razón que unos santos, porque faltan unos cuantos. Y es fallo mío. Y quiero reconocer abiertamente que es fallo mío el hecho de que durante estas semanas he gestionado mal el canal, de que he dicho nota, lo haré más adelante porque esta semana voy petado, lo dejo para la siguiente y al final hemos llegado hasta aquí. Al final hemos llegado hasta aquí, se me ha pasado a hacerlos y ahora francamente no encuentro la motivación en ese sentido o la energía que quiero repartir entre otras cosas, como por ejemplo vídeos actuales. Os recuerdo que el siguiente, que va a ser muy interesante, saldrá lunes, martes, miércoles a más tardar y va a estar muy chulo, ya os lo garantizo, pero bueno, en ese sentido quería pedir disculpas porque 7 análisis es un contenido que es semanal en términos periódicos y aquí faltan varias semanas. Pero volvamos a lo importante, porque lo importante son las noticias que han pasado esta semana, así que... Lunes, la oposición aprieta a Iglesias. PP y Ciudadanos van a llevar el caso DINA al Congreso y Vox lo va a llevar a los tribunales. En primer lugar, ¿qué puedo decir de esto? Puedo decir que no quiero entrar en profundidad a analizar este caso en este vídeo en concreto. Creo que el caso DINA se merece un vídeo completo y ya estoy empezando a trabajar en documentación de cara al mismo, porque me gustaría hacer un vídeo analizando todo el caso con todos los datos de los que se disponen hasta la actualidad. De lo que sí puedo hablar, por el contrario, es de que todo este asunto le ha salido como un auténtico tiro por la culata a la narrativa de Podemos. Podemos, desde hace tiempo, digamos que en cierta forma se ha apropiado del término de las cloacas del Estado, digamos que en cierta forma son el único partido que lo lleva puesto en la bandera de una forma u otra, ¿vale? Y este caso, tal y como lo vendían al principio, tal y como se conocían las cosas al principio, parecía efectivamente otro ejemplo más de las cloacas del Estado, en este caso relacionados con el antiguo comisario Villarejo, ¿de acuerdo? Y parecía que todo iba a salir según los intereses del partido y que de nuevo la existencia de un aparato parapolicial que investiga a los enemigos potenciales de ciertos partidos, etcétera, etcétera, iba a quedar más que probada. Y sin embargo, el tiro les ha salido completamente por la culata. ¿Por qué les ha salido el tiro por la culata? Pues porque han salido distintas informaciones que corroboran que, según palabras de juzgados y de otras fuentes, el discurso de Podemos no es tan sólido como pretendía al principio, como por ejemplo es el hecho de que Pablo Iglesias recibiese la tarjeta con los datos íntimos de su asesora DINA de mano del presidente del Grupo Z, que la mantuviese en su poder, si mal no recuerdo, un periodo de cerca de 6 meses y que luego, cuando la entregase de vuelta, la tarjeta estuviese quemada. Hay un sinfín de declaraciones contradictorias por parte de todo el mundo, pero lo importante de aquí es que ahora existe una narrativa contraria a Podemos, una narrativa que está señalando que Podemos ha querido aprovecharse de un caso donde Pablo Iglesias era el principal responsable para señalar que no son las cloacas del Estado, que en este caso el propio Podemos ha participado en el mismo juego de poder y desinformación del que acusan a sus adversarios políticos o a este aparato de control y de información parapolicial que serían las cloacas del Estado. Y esto nos concede una reflexión bastante interesante, esta noticia en concreto, porque aquí lo que se demuestra es que en lo referente a los juegos de desinformación, en lo referente a todo lo que tiene que ver con lo que podríamos denominar cloacas del Estado, todo el mundo quiere su pedazo del pastel, todo el mundo tiene una opinión que dar, todo el mundo quiere arrastrar un poco de poder, crear un poco más de narrativa que lleve la historia hacia su lado, que defienda sus postulados de una forma u otra. Y la historia con este caso es que hay tanta información y tantas declaraciones contradictorias en ese sentido que verdaderamente conviene hacer un análisis punto por punto para entender qué es lo que quiere llevarse todo el mundo, qué es ese pedazo de poder que encuentra todo el mundo en esta historia y por qué quieren llevarlo a su lado. Pero de momento vamos a seguir centrándonos y nos vamos a la noticia del martes. Martes, el Banco de España pide subir impuestos y priorizar el gasto para contener la deuda. Creo que sería imposible en este momento encontrar un ejemplo mejor que demuestre que la política real, en primer lugar, existe fuera de la política y que además no siempre existe a golpe de conspiración. ¿A qué me refiero con esto?
No podemos ser tan inocentes de pensar que una entidad tan poderosa en términos de notoriedad y en términos de influencia política / económica como el Banco de España emite estas declaraciones y no tiene en consideración el impacto que van a tener estas consideraciones. ¿A qué me refiero con esto? A que esto es pura política. Y tal vez alguno de vosotros me digáis, no, pero Jorge, no puede ser política porque esto viene de una entidad económica, no viene de una entidad política. Amigo mío o amiga mía, ¿desde cuándo la economía no es política? ¿Desde cuándo el hecho de que un organismo grande, margen aparte del sector al que pertenezca, emita una declaración y esa declaración no es política? Emita una declaración y no se posiciona al respecto no de ciertos partidos, pero sí de ciertas acciones, sí de ciertos postulados, sí de ciertas ideas. Es cierto, puede no ser un apoyo directo, puede no ser un apoyo frontal, pero es un apoyo de una forma u otra. Porque la historia de todo esto es que esta solicitud, petición, declaración, va a utilizarse como un argumento de apoyo, ¿vale? No como un argumento principal en ese sentido, sino como un argumento de apoyo para una mesa donde van a estar ideas mucho más políticas, ideas muy definidas en función del partido, pero desde luego el hecho de que el Banco de España emita una declaración de este calibre, que diga que bajo su punto de vista se tienen que hacer este tipo de cosas para evitar que entremos en una grandísima recesión económica, para que las cosas en el sector económico salgan lo mejor posible, es toda una declaración política. Sin embargo, los partidos no son idiotas, no se van a centrar únicamente en decir el Banco de España señala esto y por lo tanto se tiene que hacer esto. No, lo que van a hacer es utilizar el hecho de que el Banco de España ha dicho esto para arrastrar esas declaraciones a su terreno y de una forma u otra intentar incrustar dentro de nuestra cabeza sus postulados políticos. Y obviamente, aquí, en este caso, esta declaración del Banco de España es un golpe con toda contundencia sobre las ideas de izquierda económica que se pudieran tratar de implantar en esta situación. Aquí se está tirando a un golpe clásico de economía de derechas en ese sentido, un golpe que nos vuelve a llevar a ese periodo entre 2008-2012 donde dijimos hay que hacer recortes y se tuvieron que hacer recortes y se tuvo que recortar el gasto público para poder paliar la deuda, etcétera, etcétera. Sin embargo, con lo que quiero que nos quedemos de todo esto es con el hecho de que normalmente cuando nos encontramos este tipo de declaraciones, sobre todo cuando corresponden al sector económico, solemos analizarlas bajo el paradigma económico. Y esto, bajo mi punto de vista, es un error de cara al análisis político. Es decir, por supuesto, está genial que hagamos un análisis económico al respecto y que entendamos de economía, porque la economía tiene un papel fundamental, vital, de los primeros pilares que pueden existir de cara a la relación con el sector político. Pero sin embargo yo pediría algo más allá, y es lo que he dicho al principio de esta noticia, que es que normalmente encontramos este tipo de análisis y nos lanzamos corriendo a hacer un análisis bajo el sector al que pertenecen. Pero tenemos que tratar de hacer un análisis político. Tenemos que tratar de entender el contexto en el que se produce esta afirmación. Tenemos que tratar de entender a quién ayuda esta afirmación y a quién le coloca un gran peso encima. Porque este tipo de declaraciones nunca son inocentes. Este tipo de declaraciones están llenas de dedos señalando las cosas que se tienen que hacer bien y las cosas que no se están haciendo tan bien. Por lo tanto, de una forma u otra, si condiciona futuras acciones, si señala una dirección desde una posición de notoriedad e influencia pública, es política. Pero si hablamos de política de verdad, si nos queremos ir a la política de verdad, nos tenemos que ir a la noticia del miércoles, y es que el Pacto de PSOE y Unidas Podemos excluye a los colegios concertados de las ayudas por el coronavirus. Y este caso concreto, esta acción concreta, es un ejemplo clarísimo del precio político de una acción. No me canso de repetirlo, la política es siempre un juego de suma cero. Eso significa que por cada acción que se toma dentro de la política hay una serie de consecuencias, hay un precio a pagar. Ahora, no seamos inocentes, porque el contexto influye enormemente en cuál es el precio a pagar dentro de las acciones. Mira, si esta acción se tomase en un contexto económicamente más seguro, en un entorno de riqueza en ese sentido, considero que el precio a pagar sería infinitamente menor. Sin embargo, ahora en este momento, donde todo el mundo necesita ayuda de una forma u otra, donde nos encontramos ante una crisis económica gigantesca, el precio político va a ser presumiblemente mucho mayor. Porque es cierto, estamos hablando de colegios concertados y de colegios privados, y no manejo mucho del tema, pero si no me equivoco, los colegios concertados sí que reciben cierta ayuda por parte del gobierno y los colegios privados no terminan de recibir nada. Sin embargo, en este momento, al negarse al dar ayuda, el gobierno queda retratado de forma que se niega a auxiliar. Y quiero que tengamos en cuenta este verbo, auxiliar, ¿vale?
no es dar ciertas subvenciones, no es dotar con ciertos fondos, no es dotar de ciertos presupuestos, porque hacer todo lo anterior, dotar con ciertas subvenciones, fondos, presupuestos, a centros que son, o que teóricamente tendrían que ser, autosostenibles de cara al ingreso privado de dinero, es diferente a auxiliar. Auxiliar es que hay alguien en una situación de auxilio. Ayudar es una acción que se hace cuando algo o alguien verdaderamente lo necesita. Y por eso, precisamente, el gobierno iba a pagar un precio de una forma u otra al margen de si ayudase o no ayudase a los colegios concertados y privados. Por un lado, si ayuda a los colegios concertados y privados, se puede encontrar con que sus votantes, un sector de izquierdas, les dicen: «Hey, pero ¿por qué estáis dándole dinero a esta gente? Este dinero tiene que ir para los colegios públicos, los colegios concertados y privados que se apañen». Y por otro lado, si se niegan a auxiliar en este momento a los colegios concertados y privados, sigue existiendo un precio político, porque son colegios, no sienta bien leer estas noticias, no genera buenos titulares, porque es cierto que son empresas, pero en último término estamos hablando de niños. Y como pequeña nota del día respecto a esto, me gustaría señalar que cuando estamos analizando un suceso político, gran parte de nuestro análisis al principio viene condicionado por la percepción emocional que hemos tenido del suceso en sí, por qué genera dentro de nosotros, qué emociones genera, cómo lo percibimos. Sin embargo, y de nuevo, esto es sencillamente un consejo que se puede aplicar a cada noticia política que nos toque por la razón que sea, por razones de cercanía, por razones de compasión, por razones de que nos provoca rabia, pero de cualquier forma, tenemos que ser capaces de superar ese primer impacto emocional y ser capaces de entender el suceso, el devenir, el desarrollo de una acción política, sin tener en cuenta cómo ese contexto influye en nuestra percepción, esto es, intentando hacer un análisis lo más frío posible. Y llegamos a la noticia del jueves, una noticia que, aunque al principio podríamos pensar que separa, y perdóname el mal chiste, en realidad junta. Y es que Ciudadanos mantiene intacta su relación con Pedro Sánchez pese a la mesa con Quim Torra. La mesa de negociación España-Cataluña es uno de los elementos más inestables y a la vez más estables de la política española, con amplia diferencia. ¿A qué me refiero con que es estable e inestable a la vez? Me refiero en primer lugar a que es estable porque el gobierno la necesita. El gobierno es plenamente consciente de que sin mesa de negociación, el apoyo de los partidos catalanes desaparece. Desaparece por completo. Por eso es estable, porque tiene que permanecer ahí. Pero dentro de su estabilidad es bastante inestable, porque cada cuánto tiempo recibimos noticias al respecto de cómo están avanzando las negociaciones respecto a esta mesa, quién va a participar, quién no va a participar. De hecho, una de las últimas informaciones que hemos encontrado al respecto es que parece que Pedro Sánchez no va a participar en esta mesa. Y aquí confluyen un montón de cosas, especialmente la relación Esquerra Republicana-Ciudadanos. Porque ahora mismo Ciudadanos se encuentra siendo un nuevo apoyo para el gobierno. No para todo, es cierto, y manteniendo ciertas críticas respecto a él, pero Inés Arrimadas ha jugado sus cartas de forma muy inteligente, permitiendo que partidos como PP y Vox se vayan alejando cada vez más a la derecha, haciendo una crítica cada vez más voraz, más constante, eliminando cualquier forma de comunicación con el gobierno. Y sin embargo, Arrimadas ha logrado situar a Ciudadanos en esa posición de, no diríamos nueva bisagra, pero sí nueva bisagra de apoyo, donde de cuando en cuando es capaz de encontrar puntos en común con el gobierno, hasta el punto de que se está mirando incluso si pueden o no apoyar los presupuestos. Y de nuevo, Inés Arrimadas ha logrado retroceder en el camino que en un determinado momento Albert Rivera tomó, ese camino de los cordones sanitarios, ese camino de no pensamos negociar con Podemos ni con PSOE. Y en este momento Ciudadanos está volviendo a lo que algunos podrían considerar una posición de centro. Y de nuevo, exactamente igual que en el caso de Dina, quiero decir que quiero hacer un vídeo al respecto de la mesa de negociación. ¿Qué es exactamente la mesa de negociación? ¿Están involucrados únicamente todos los partidos que van a participar en la mesa de negociación? ¿O hay mucho más en juego con muchos más actores moviendo sus piezas? Dentro de poco, tal vez en cuestión de unas 2 semanas aproximadamente, lo tenemos por el canal. Llegamos a la noticia del viernes, y la noticia del viernes es una fotografía. Porque el gobierno se ha reunido en la Moncloa con los sindicatos y con la patronal para pactar una estrategia económica que nos haga salir de la crisis. Si aquí queda algo patente, es que el poder, en muchísimas ocasiones, y lo vas a ver dentro de poco por ti mismo o por ti misma, es un símbolo.
Este es un símbolo relevante, especialmente después de la salida de la patronal de la mesa de diálogo social que había creado el gobierno al respecto de la reforma laboral que Unidas Podemos había pactado con EH Bildu. Esta fotografía es una pata de mesa que afianza un discurso estadista donde se quiere contar con todos los agentes económicos importantes del país para pactar una estrategia económica conjunta. Y no nos equivoquemos, lo que salga de aquí, lo que salga de esta reunión, puede ser muy importante para el futuro de España. Porque es cierto que al principio, cuando ocurren este tipo de negociaciones, cuando se juntan personas políticas de este calibre, las fotografías solo son fotografías. Sirven para tranquilizar, originalmente para decir estamos haciendo nuestro trabajo, para decir, bueno, estamos en ello. De momento nos hemos juntado, nos hemos echado la foto juntitos, ahora todo el mundo puede presumir de ello, ahora la gente que diga que no estamos dialogando con patronal, sindicatos, que no hay diálogo social entre los actores políticos importantes de España, tiene que chapar la boquita. Pero hay que esperar. Hay que esperar y sobre todo hay que entender cómo funcionan estas negociaciones, porque si hay un contexto donde podamos entender ese juego de dar y tomar, ese juego de tú quitas esta cosa de aquí y yo te añado esto en el documento y en función del contexto, en función de las triquiñuelas que seamos capaces de hacer, en función de cómo esté la ley, en función de los pactos que hagamos entre nosotros va a salir un documento u otro, es súper importante. Ya te lo he dicho antes, esta es una semana de borrachera política. Y sin embargo, siempre tenemos esa pequeña sensación en la nuca, como que rasca, como que no sabes muy bien dónde está, de que por mucho que se emborrachen los demás, la resaca la vas a tener que pagar tú. Independientemente de cómo se emborrachen o de cómo de sobrios estén en esta negociación en la Moncloa, la resaca va a ser 100% para nosotros, margen aparte de si beben o de si no beben. Pero la resaca, de una forma u otra, y si entendemos resaca como consecuencias negativas, nos las vamos a comer nosotros. Por eso, en lo referente a estas cuestiones, es de importancia vital que los ciudadanos estemos atentos al respecto de lo que se negocia o de lo que no se negocia, porque en último término es con nosotros. En último término, nosotros estamos siendo el objeto de la negociación. Son medidas que afectarán a todos los españoles y a todas las españolas. Son medidas que muy probablemente condicionarán nuestro futuro económico a medio y corto plazo. Medidas que en definitiva probablemente cambien pequeñas cosas de nuestras vidas que luego posteriormente cambien grandes cosas en nuestras vidas. Pero son medidas que se van a tomar sin nuestro consentimiento, porque teóricamente ya hemos aprobado bajo el pacto social, etcétera, etcétera, la existencia de que los sindicatos y la patronal negocien a nuestro favor y siempre por y para nuestro beneficio. Nos conocemos la historia. Nos conocemos la historia y precisamente por eso tenemos que estar vigilantes. No se trata de que estos organismos sean innecesarios. Son necesarios en términos de diálogo social. Se trata de que la negociación tiene que ser transparente, se trata de que nosotros tenemos que enterarnos y se trata de que si, por la razón que sea, por las ideas políticas que sean, tenemos que salir a la calle a reclamar algo que consideramos justo, salgamos, desde luego, aunque estemos en un contexto como en el que nos encontramos. Y de eso te quiero hablar de cara al sábado. Porque resulta que este sábado se ha ordenado un confinamiento en Lleida que va a afectar, si mal no recuerdo, a cerca de 200.000 personas. Lo irónico es que de cara a este confinamiento, las declaraciones de Pedro Sánchez han sido que tenemos que salir a la calle, que no podemos seguir viviendo con miedo continuamente, que tenemos que reactivar España económicamente. Y siendo adultos, y analizándolo bajo una perspectiva de adultos, y sin que esto implique en lo más mínimo mis ideas o el gusto o la falta de gusto que tengo que tener al respecto de Pedro Sánchez tiene razón en un mundo de adultos. Pedro Sánchez tiene razón en el sentido de que el país está como está, y por supuesto nos tenemos que preocupar por la gente y por supuesto nos tenemos que preocupar por el sistema sanitario, pero un país quieto no es un país funcional. Un país que no trabaja, donde hay confinamiento continuo, donde no se produce, no es funcional. Y eso, de cara a la población general, genera unas consecuencias terribles a largo plazo. Así que es cierto, en ese sentido, tenemos que salir a la calle y tenemos que trabajar, nos guste o no. Por otro lado, es bueno saber que cuando se va a producir un foco de contagio, el gobierno no le va a temblar la mano a la hora de decretar un nuevo confinamiento, margen aparte de lo justa o injusta que te parezca la medida. Pero en ese sentido, si se establece un nuevo foco de contagio, hay que controlarlo y de nuevo hay que entender cómo funciona el virus y de nuevo hay que tratar de proteger a la mayor gente posible.
Así que quiero terminar con esta noticia diciendo rápidamente y supongo que de forma totalmente vasta y vulgar que por favor, seas quien seas, no hagas el gilipollas. Sencillamente no hagas el gilipollas. Punto. Y cerramos la semana política tal y como la empezamos. Pablo Iglesias sobre las críticas a Podemos nos quieren sacar del gobierno en relación al caso Dina. Sí, Pablo, tienes razón. Os quieren sacar del gobierno, en el sentido de que si se quieren aprovechar de una noticia que Podemos parcialmente ha tergiversado también con su discurso, os quieren sacar del gobierno. Por supuesto, el hecho de que de una forma u otra las declaraciones hayan tergiversado lo que es la narrativa original de la noticia, el hecho de que estén empezando a existir ciertas contradicciones, pues por supuesto, Pablo, que van a existir ciertos sectores que van a tratar de aprovecharse de esta narrativa y van a intentar hacerte el mayor daño posible a ti, a Podemos, al PSOE, al gobierno de coalición en general. La historia está en que estas no son las únicas declaraciones que Podemos ha tenido respecto a este tema durante estos días, porque Podemos ahora mismo está haciendo lo que podríamos considerar una huida hacia adelante en el sentido de que han tomado postura respecto a este tema, han tomado una posición y su posición ha sido mantener la narrativa al respecto de que las cloacas del Estado están haciendo todo lo posible para difamar y destruir la imagen pública de Pablo Iglesias y de Unidas Podemos ya de paso. Pero claro, llega un punto de la historia donde llegan ciertas informaciones que, como ya he señalado al principio del vídeo, al menos ponen en cuestión esta narrativa de Podemos y ahora resulta que os quieren sacar del gobierno. Entonces, sí, te quiero dar la razón, cualquier otra persona lo intentaría hacer, Pablo. Cualquier otra persona en esta tesitura, teniendo en cuenta las últimas informaciones que ha habido al respecto, cualquier otra persona ajena a Podemos o que considere a Podemos o bien un enemigo político o un sector político del que aprovecharse para afianzar más poder, intentaría, y de hecho ya lo ha hecho, como hemos visto al principio, intentaría sacar rédito de esto. De cualquier forma, tal y como ya os he dicho, quiero profundizar más en este tema porque verdaderamente creo que el caso Dina es que es muy interesante. Es que es muy interesante porque vamos a poder hablar de un montón de cosas. Vamos a poder hablar de qué son verdaderamente las cloacas del Estado, o al menos cuál es la definición de las cloacas del Estado. Vamos a poder hablar del asunto de Villarejo. Vamos a intentar hacer una cronología lo más exacta posible al respecto de cuándo ocurren qué cosas, en qué orden ocurren, cuándo se dan ciertas declaraciones que luego posteriormente son contradictorias respecto a otras y cómo se solucionan esas declaraciones, y en definitiva a intentar entender un embrollo que, sin duda alguna, va a mostrar una de las caras más ocultas de la política, que es el juego sucio pero hecho público. Así que si no os importa, un servidor se va a poner ya a editar este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado, estad muy atentos porque dentro de muy poco sacamos un vídeo muy chulo. Y voy a decir el tema, pero sin decirlo. Galicia. Así que me voy a ello. Estoy sudando la gota gorda porque es verano y me estoy asando con el foquito aquí puesto también. Y la verdad es que necesito un ventilador gigante al lado de la cara para poder grabar en este momento. Como siempre, ha sido un placer. Soy Jorge Coloma. Si es personal, es política.